¿Qué tal, históricos amantes de romper caguamas cada vez que alguien le dice que los españoles vinieron a darnos civilización? El día de hoy, Wicho les va a platicar de la historia de uno de los elementos más curiosos que podremos encontrar en nuestras casas. Aquella cosa que dicen nuestras abuelas nos da aroma, pero que es nuestro enemigo íntimo cada vez que decidimos lavar nuestras prendas. Vamos a hablar el día de hoy del jabón, y más específicamente de la empresa jabonera de La Corona. Así que acompáñenme a conocer más detalles de esto, porque en este su programa Historia Shots lo vamos a ver. Para poder conocer la historia de este héroe silencioso, ocuparemos como bastidor a la historia. Nos remontaremos a la época de las civilizaciones antiguas, donde los babilonios ya ocupaban una receta a base de grasa y potasa para poder realizar algo parecido al jabón. De igual forma, los egipcios ya contaban con elementos de limpieza personal como lo fueron posteriormente los jabones, para aromatizar desde luego sus cuerpos. Pero fueron también los fenicios los que desarrollaron jabones, los cuales estaban creados a base de grasa vegetal en vez de grasa animal. Pero ya es en Roma en donde el papel del jabón tuvo un lugar circunstancial, debido a que es en esa época en donde se realizaron los baños públicos, lugares donde las mujeres y hombres disfrutaban de estos jabones para gozar de mayor limpieza. Pero también uno de los principales pensadores de la época, como lo fue Galiano, describió al jabón como un elemento importante para el proceso de la curación, y es durante el periodo romano también en donde el jabón fue ocupado para realizar una de las actividades que todavía se llevan a cabo en nuestros días, que es el lavar la ropa. Ya se veían a las mujeres a las orillas del río Tíber friccionar sus prendas en contra de las rocas que se situaban ahí para retirar la mugre de dichas prendas, ocupando como base primordial al jabón. Durante los siglos posteriores, ya en la Edad Media y en el Renacimiento, el jabón diversificó sus usos, por así decirlo. Por ejemplo, ante la doctrina cristiana del medievo, se estableció que el cuidado del cuerpo resultaba ser algo pecaminoso, así que se redució su consumo o se suplantó con otros elementos de limpieza personal. Obviamente, esta actividad se quedó para las clases altas, y las clases bajas pues vivían como les tocaba. Sin embargo, ante esta situación, la sociedad europea de aquel momento tuvo consecuencias graves ante la nula práctica de las actividades higiénicas, puesto que eso permitió que muchas enfermedades tuvieran lugar, como la famosa peste negra. Igualmente, hacia el siglo XV, en España, más precisamente en Sevilla, se llevaron a cabo en talleres unos jabones conocidos como las salmonas. Dichos jabones tenían orígenes desde el periodo andalusí, puesto que este se había desarrollado desde el siglo XI. Los musulmanes lo realizaban, pero ante la caída de Granada en 1492 y ya instaurada la corona española, estas jabonerías fueron muy importantes, puesto que fueron uno de los principales puntos económicos de la península en su comercio hacia las otras partes del imperio. Posteriormente, ya en el siglo XVII, se institucionalizó la artesanía del jabón. El maestro jabonero era el encargado de resguardar su receta, además de transmitirla de generación en generación. El grupo de los jaboneros, como otros grupos de otros trabajadores, fortalecieron la escena económica de las regiones en donde ellos habitaban. Lo importante es que la base de esta receta se fundamentaba en el uso de grasas vegetales o animales, además de que se ocupaban ciertas plantas y sustancias que daban fragancia. Principalmente por eso eran buscados. Las fragancias eran muy valoradas en los países en donde principalmente se comerció este producto, que fueron Italia, Francia y España, países que gozaban de un estilo de gobierno monárquico. Pero ya fue hasta el siglo XIX cuando los jabones formaron parte de lo que fue la sociedad de aquella época. Este se veía involucrado en las diferentes clases sociales. Este podría ser entendido de diferentes formas. Por ejemplo, un jabón que gozaba de fragancias muy exóticas podría entenderse como un objeto de moda, pero el jabón natural pues podría ser un objeto de uso común para las clases más bajas. Es en marco de finales del siglo XIX y principios del siglo XX cuando muchos de los procesos de elaboración de los productos se vieron revolucionados, por así decirlo, por la industrialización. Ese momento histórico marcó un parteaguas porque muchos de ellos se movieron a fábricas con mayor capacidad ante la mayor demanda de los productos que se realizaban. Es el caso de los jabones, y ahora hablaremos de la empresa de jabones de La Corona.
La historia de la fábrica de jabón La Corona se remonta a más de 100 años atrás, hacia el México postrevolucionario, específicamente en el año de 1920, cuando 3 hermanos provenientes de Tepatitlán, Jalisco, llegaron a la Ciudad de México con una sola misión: el establecer una pequeña fábrica de jabones. Ellos encontraron lugar en uno de los barrios más conocidos de la ciudad, el de Peralvillo. Se instalaron en las instalaciones de unos baños públicos que ahora se encuentran fuera de servicio. El lugar se llamaba Baños Corona, de tal manera que la gente siguió diciéndoles de esa forma, y ahora se les refería a ellos como un lugar en donde se compraba el jabón de La Corona. Ya hacia los años 30, nacería uno de sus principales hitos, que fue el jabón de lavandería Tepeyac, que no solo agrandó el portafolio de la empresa, sino que impulsó considerablemente su crecimiento. Y de igual forma, ya hacia 1934, la fábrica llegó a realizar otros hitos. Llegó al mercado los jabones conocidos como Foca y Roma. En esa época, el primer lugar lo lideraba esta empresa en ventas de este jabón. Eso sí, ya hacia la segunda mitad del siglo XX, la fábrica de La Corona ya gozaba de bastante popularidad a nivel nacional. Se le consideraba como la más importante. A medida de que iban desarrollando más productos, las instalaciones de la Peralvillo quedaron obsoletas, así que estas fueron removidas a otra parte de la ciudad, a la parte industrial del Estado de México. Sin embargo, sus productos ya estaban ingresando a la cultura popular de la ciudad. ¿O a poco no tenemos fresco el recuerdo de cuando nuestra mamá nos mandaba al mandado, y entre esos mandados era traer 1 kilo de jabón de la Roma? O también como nuestras abuelitas nos contaban que cuando ellas lavaban, exclusivamente ocupaban el jabón de la Roma o Foca, porque eran los que menos sacaban espuma. O de igual forma habría que recordar aquellos lavaderos de vecindad, en donde las mujeres se peleaban por tener la mayor cantidad de este producto para sacar más limpia su ropa. Es por eso que este producto también tiene su sentido cultural, puesto que ya forma parte de nuestro imaginario colectivo desde hace más de 50 años. ¿O a poco nadie se acuerda de esos jabones? Un elemento igualmente rescatable y también bastante curioso es la imagen que se presenta en la bolsa de los jabones Roma. Hay que tener en cuenta que hacia ese momento nuestro país atravesaba una situación de analfabetismo bastante grande, así que muchas veces se evitaba poner muchas letras en las bolsas y se buscaba representar lo que se tenía en su interior mediante una imagen. La imagen gráfica que observamos aquí corresponde al de una mujer que nos hace ver que está ataviada conforme a la vestimenta de las clases bajas de México. Igualmente, si nos damos cuenta, se encuentra realizando una de las acciones más famosas de esa época, que era el de lavar. Igualmente, eso lo vemos hoy en día. Sin embargo, hay un detalle muy curioso en esta imagen, y es que la imagen de esta mujer también se parece mucho al de las antiguas actrices del cine de oro mexicano. A pesar de que tiene trenzas, su imagen es bastante fina, lo que nos hace ver que también querían empatar esa visión con las clases bajas de México. Esto nos deja ver también la función social del jabón, pero la historia detrás de la Roma también se encuentra conectada con el pasado. Habíamos hablado del río Tíber y del monte Sapo. Ahí las mujeres, como él les comentaba, acostumbraban a lavar sus ropas, ocupándose de esa agua. Sin embargo, es en ese mismo punto de Roma en donde se realizaban fiestas paganas que involucraban el sacrificio de animales. La grasa de esos mismos y otros elementos de la naturaleza propiciaban que dichas piedras tuviesen las condiciones para poder limpiar los telares, además de que creaban ciertas grasas igualmente que se quedaban en el agua, que propiciaban que la mugre fuese removida fácilmente. Ya ven, se conecta la historia de Roma con el jabón que todavía tenemos hoy en día, dejándonos ver que la historia es un crisol de muchas más historias que impactan hasta nuestros días. Hoy en día también son bastante conocidos estos productos debido a que son considerados como muy amigables con el medio ambiente, debido a que están compuestos por materiales biodegradables o están conformados también por materiales que no resultan contaminantes para el agua, para así evitar su toxicidad, debido a que estas aguas residuales donde terminan llegando los detergentes, pues terminan también siendo ocupadas para áreas de cultivo. Estos productos han sido de demanda internacional, lo que nos deja ver la importancia de la Corona a lo largo del tiempo. Espero que con este video nos haya quedado un poquito más claro la historia del jabón, aquel elemento que siempre tenemos cada vez que nos estamos bañando, y también tengamos en cuenta la historia de aquel jabón que encontramos al costado del lavadero.
y así poder conocer aún más la historia que nos conforma a todos nosotros. Así que si ustedes quieren seguir conociendo más detalles de la historia de la humanidad, pues sigan pendientes ante los videos que saque este canal, que es de ustedes. Así que hasta pronto. Los despide su amigo el Huicho. Nos vemos en una próxima entrega de Historias a Shots. Hasta la próxima.